Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. Bienvenidos a la conferencia Ciberataques contra el Gobierno Mexicano. Tendencias y desafíos. Presento al ponente. Víctor Ruiz es emprendedor tecnológico, fundador de Silicon, startup de ciberseguridad. Es instructor certificado en ciberseguridad, certificado por Easy Council en hacking ético y técnico en ciberseguridad, certificado por IS C Cuadrada en ciberseguridad, Cisco Ethical Hacker y también entrenador, instructor y desarrollador de contenido para bootcamps de ciberseguridad. Actualmente también es columnista en Infobae y líder del capítulo Querétaro de la Fundación OWASP. Una vez más, bienvenidos. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de los ciberataques contra el gobierno mexicano, tendencias y desafíos. A manera de agenda vamos a estar viendo el contexto, vamos a estar viendo los ciberataques que ha tenido el gobierno mexicano y el impacto que ha tenido también en este país. Imagina por un momento que en un abrir y cerrar de ojos, la infraestructura digital que sostiene a todo un país se desploma. Esto no es ciencia ficción, es la realidad que México ha enfrentado repetidamente en los últimos años y podría volver a ocurrir en cualquier momento. México, en los últimos años, ha sido el blanco de ciberataques sofisticados que han vulnerado la seguridad nacional, exponiendo la fragilidad de nuestras infraestructuras digitales. Estos ataques no solo han afectado la operación del gobierno, sino que también han puesto en riesgo la información personal de millones de ciudadanos. Hoy quiero hablarles sobre la magnitud de estos ataques, los desafíos que enfrentamos como país y las acciones urgentes que debemos tomar para fortalecer nuestra ciberseguridad. A 3 meses de finalizar 2024, es evidente que la situación del cibercrimen en México es motivo de preocupación. No solo se debe a la falta de acción, indiferencia e irresponsabilidad del gobierno actual para contener los continuos ciberataques dirigidos a diferentes dependencias, sino que también se ve agravada por la tarea considerable que se está transfiriendo al próximo gobierno. Esta carga se estima compleja y difícil de resolver, dado que no se han establecido bases sólidas durante el actual mandato presidencial para enfrentar eficazmente estas amenazas cibernéticas. Algunos datos indican que durante los 3 primeros meses de 2024 se registraron un considerable número de ataques, un aumento del 66.8% en el número de víctimas reportadas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento resulta aún más destacado si consideramos la supuesta desmantelación de Lockbit y la disolución de Black Cat, dos de los grupos de ransomware más prominentes. A pesar de estos acontecimientos, la cantidad de grupos de ransomware activos ha experimentado un notable aumento, pasando de 19 grupos distintos en el primer trimestre de 2023 a 76 en el mismo periodo en 2024. En cuanto a México, se han documentado 88 ataques de ransomware en el periodo comprendido entre 2021 y 2024, siendo Lockbit responsable de 33 de ellos. Otro punto destacable es el tipo de herramientas que los ciberatacantes utilizan, siendo los infostealers los más económicos y sencillos para extraer datos. Un infostealer es un tipo de software malicioso diseñado para sustraer información confidencial de una computadora o dispositivo comprometido. Estos programas dañinos suelen infiltrarse en el sistema a través de la red y tienen como objetivo obtener de manera fraudulenta datos sensibles como nombres de usuario, contraseñas o números de tarjetas de crédito. En México, el 78.3% de las filtraciones de datos en 2023 que involucraron más de 802 millones de credenciales robadas estuvieron relacionadas con infostealers. De igual forma, en relación al phishing, en México el 81.9% de los correos electrónicos todavía utilizan enlaces como cebo principal. El gobierno fue el sector más afectado por los correos electrónicos de phishing, seguidos por servicios bancarios, servicios de salud, mensajería, logística y comercio electrónico. El gobierno de México ha evidenciado una serie de deficiencias que ha facilitado a los ciberatacantes que puedan vulnerar con éxito diferentes dependencias. Entre estas deficiencias
Destaca la omisión de la implementación de buenas prácticas de ciberseguridad, como la ausencia de planes de respuesta a incidentes, la falta de aplicación de actualizaciones y parches de seguridad, una gestión inadecuada de la seguridad de los datos almacenados en sus sistemas, una gestión deficiente en la aplicación de medidas de control de acceso y la ausencia de implementación de privilegios y permisos de los usuarios. Se suma a ello una deficiencia general en la identificación, gestión y resolución de vulnerabilidades, la falta de asignación de recursos dedicados a la ciberseguridad preventiva, la escasa inversión en tecnologías avanzadas de ciberseguridad y la ausencia de capacitación de personal en materia de ciberseguridad también. Esta falta de medidas de seguridad ha dejado a las instituciones gubernamentales expuestas y susceptibles a ataques cibernéticos, lo que repercute directamente en la seguridad de los datos de los ciudadanos, poniendo en riesgo su información personal. En los últimos años, México ha sido objeto de varios ciberataques de alto perfil, dirigidos a entidades gubernamentales clave como la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Pemex, por mencionar algunos. Algunos ejemplos específicos están el hackeo a Pemex en 2019, en donde un ataque de ransomware paralizó la operación de la empresa durante varios días, exigiendo un rescate millonario. Y el robo de información a la Secretaría de Defensa Nacional en 2022, perpetrado por Guacamaya, un grupo de hacktivistas que filtraron miles de documentos sensibles exponiendo información confidencial sobre operaciones de seguridad nacional. Durante el transcurso de 2024, algunas de las dependencias que han experimentado vulnerabilidades y cuyos fallos han expuesto a millones de ciudadanos al riesgo son el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Gobierno de la Ciudad de México, filtración conocida como Chilango Leaks, el Servicio de Administración Tributaria, el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, el Gobierno del Estado de México, el Sistema de Acreditación de Prensa de la Presidencia, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, el Gobierno de San Andrés Cholula en Puebla, el municipio de Apodaca en Nuevo León, el Museo Nacional de Antropología, la Secretaría de Salud, el Buró de Entidades Financieras, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Nayarit, el Portal del Empleo del Gobierno de México, el municipio de Coacalco en Estado de México, la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de Yucatán, por mencionar algunos. Estos casos sirven como un ejemplo crucial y son un recordatorio oportuno de la tarea prioritaria que tenemos como ciudadanos, pero sobre todo para el próximo gobierno. Este gobierno asumirá el poder unas cuantas semanas y pues por lo que se ve tiene una tarea difícil. Y a pesar de la enorme responsabilidad que enfrentará, cuenta con los recursos y la capacidad para abordar esta situación. Ignorarla, eludirla o simplemente pasar por alto esta problemática podría sumir al país en una etapa difícil y sombría, desencadenando una crisis nacional. Estos ataques no son incidentes aislados, cabe mencionar, son parte de una estrategia coordinada por grupos cibercriminales que buscan explotar nuestras vulnerabilidades digitales. México se encuentra en una encrucijada, enfrentando amenazas tanto de cibercriminales como de actores estatales extranjeros que ven en nuestras infraestructuras una oportunidad para ejercer poder y control. ¿Cuál es el desafío para México? Primero, la falta de preparación. A pesar de la magnitud de estos ataques, México aún no ha desarrollado una respuesta adecuada para enfrentar las amenazas. La infraestructura también está desactualizada. Muchas de nuestras redes y sistemas gubernamentales están construidos sobre tecnologías antiguas que son altamente vulnerables a los ataques modernos. También tenemos una falta de talento especializado. Hay una escasez crítica de profesionales de ciberseguridad en el país. Necesitamos más expertos capaces de diseñar y gestionar defensas efectivas contra ciberataques. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer nada? La falta de preparación no solo pone en riesgo a las instituciones gubernamentales, sino que también amenaza la estabilidad económica, la seguridad pública y la confianza de los ciudadanos en el gobierno. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? El riesgo económico. Por ejemplo, un ciberataque a la Secretaría de Hacienda podría paralizar el sistema financiero del país, afectando desde la recaudación de impuestos hasta la distribución de subsidios. El riesgo para la seguridad pública. Si un ataque afectara a los sistemas de emergencia, podría retrasar la respuesta a desastres naturales o crisis de seguridad, poniendo en peligro vidas humanas. ¿Qué respuesta tenemos que dar nosotros? Primero, México necesita una estrategia
nacional de ciberseguridad robusta que involucre a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil. Modernizar nuestras infraestructuras. Debemos invertir en la actualización de nuestras infraestructuras digitales para hacerlas más resilientes a los ataques. Capacitación y desarrollo de talento. Es crucial desarrollar programas educativos y de formación profesional en ciberseguridad para asegurarnos que tenemos los recursos humanos necesarios para proteger al país. Y la colaboración internacional, muy importante, porque la ciberseguridad es un desafío global que no puede enfrentarse de manera aislada. México debe fortalecer sus alianzas con otros países y organismos internacionales para intercambiar información, tecnología y estrategias de defensa. Algunos ejemplos de colaboración han sido la participación en iniciativas como la Organización de Estados Americanos y el Grupo de los Siete para fortalecer la ciberseguridad a nivel regional y global, o las mismas iniciativas del gobierno de Estados Unidos para enfrentar de manera global el ransomware. Así que queremos hacer un llamado a la acción. Estamos en una encrucijada, como lo mencionamos, y México puede ser una víctima más en la lista de países vulnerables o puede convertirse en un líder en la defensa cibernética. Pero para ello debemos actuar ahora, con decisión y con la convicción de que el futuro de nuestra nación depende de ello. Hemos explorado en esta sesión la gravedad de los ciberataques recientes que han golpeado a nuestro país, el desafío monumental que tenemos por delante y las acciones que debemos emprender con urgencia. La ciberseguridad no solo es un tema tecnológico, es una cuestión de seguridad nacional, de estabilidad económica y de confianza ciudadana. Hago un llamado a los líderes gubernamentales, a las empresas, a los educadores y a cada uno de ustedes. Trabajemos juntos para construir un México más seguro y resistente ante las amenazas cibernéticas. Nuestro futuro digital depende de las decisiones que tomemos hoy. Les agradezco mucho su atención y yo quedo a sus órdenes para cualquier información que puedan requerir. Muchas gracias. Hola, Víctor. Muchas gracias por tu ponencia y tu presentación sobre el tema ciberataques contra el gobierno mexicano, tendencias y desafíos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Pues damos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Les invitamos a todos a que pongan sus preguntas en la sección de comentarios. Estaremos de ahí tomando las preguntas para hacerle al ponente. Antes de iniciar con las que nos están llegando por el chat, tengo preparada aquí una pregunta que es, dado el aumento en la cantidad de grupos de ransomware y ataques dirigidos a las entidades gubernamentales, ¿cómo puede México priorizar las áreas más críticas para proteger su infraestructura digital? Es muy buena pregunta y yo creo que aquí lo principal es que el gobierno de México tenga conciencia, tenga bien identificados cuáles son los activos que debe proteger. Específicamente, darle prioridad a infraestructura crítica, que es la parte que le da servicio a toda la ciudadanía en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el tema de agua potable, de distribución de alimentos, de energía eléctrica, de servicios bancarios y financieros, entre muchos otros, ¿no? Pero el gobierno tiene que tener bien identificados cuáles son aquellos servicios, aquella infraestructura que debe proteger de una manera adecuada e invertir y dedicar recursos específicos a esta protección. Gracias por tu respuesta, Víctor. Aquí tenemos también la pregunta de Zoe Line. Dice, más allá de la Agencia de la Defensa y la Policía Cibernética, ¿es posible la creación de una Agencia Nacional de Ciberdefensa que proteja al país y que abarque desde la adopción y creación de estándares y marcos de ciberseguridad propios, el desarrollo de nuestro propio software y hasta la formación y capacitación en seguridad informática? Sí es posible. De hecho, ha habido varias iniciativas, tanto de gobierno, que sí han estado trabajando en diferentes planes, como de organizaciones y empresas también.
Esto es muy importante. No se ha logrado en principio porque todavía no hay acuerdos comunes y además no hay una integración total de los diferentes actores o de las diferentes audiencias que están participando en este tipo de iniciativas. En este sentido, por ejemplo, el gobierno necesita acercarse más a consultores, a expertos, a especialistas que le puedan indicar por dónde moverse, por dónde desarrollar este tipo de planes, de estrategias, y las empresas también tienen que empezar a colaborar de una mejor manera. ¿Por qué? Porque muchas veces algunas compañías tienen ciertas patentes, tienen ciertos secretos industriales, algunas inclusive información confidencial que les es difícil compartir y lo entendemos, pero entonces tiene que haber algún plan, alguna estrategia que le permita a las empresas colaborar, compartir, comunicarse de una manera mucho más flexible e inclusive hacer esta integración con gobierno, con instituciones educativas, con instituciones de investigación también, con la finalidad de entre todos crear estos planes y estrategias de desarrollo. Esto es muy importante porque los grupos cibercriminales sí actúan de esta manera, sí tienden a colaborar mucho, a cooperar entre ellos, no tienen burocracia y son muy flexibles a la hora de compartir información. Así es la manera en la que debemos trabajar también nosotros, de una manera muy rápida, dinámica y que nos permita tener una estrategia sólida que además sea flexible, ¿no? Y que pueda adaptarse a las diferentes amenazas que estamos viviendo. Te agradezco la respuesta, Víctor. La pregunta siguiente sería por parte de Luisa Mendoza. ¿Qué pasos concretos podría tomar México para involucrar a la ciudadanía en la construcción de una cultura de ciberseguridad? Bueno, esto es muy importante porque exactamente hemos estado hablando de empresas, del gobierno, pero tenemos que enfocarnos mucho en el usuario, en el ciudadano. Principalmente porque en este sentido el ciudadano forma parte de la primera línea de defensa y sí es importante que tenga una concientización, una cultura de ciberseguridad que le permita identificar en primer plano y de primera instancia algunas de las amenazas que está sufriendo determinada organización o determinado gobierno. No olvidemos que muchas veces los cibercriminales buscan ciertas personas, ciertos perfiles que están trabajando en organizaciones o en gobierno para poder ingresar al sistema, para poder engañarlos, lanzarles correos maliciosos, correos de phishing, por ejemplo, y que puedan ingresar a estas organizaciones. Entonces es muy importante que tanto gobierno como empresas empecemos a fomentar, a impulsar esta cultura de ciberseguridad desde los niveles más bajos, desde cómo proteger tu celular hasta situaciones avanzadas como respuesta a incidentes, continuidad del negocio o recuperación en caso de desastres. Pero sí tenemos que involucrar a la ciudadanía porque estamos viendo que muchas veces los fallos, los errores o inclusive las vulneraciones más fuertes vienen de usuarios individuales que pertenecen de pronto a compañías que les son interesantes o que son relevantes para el cibercrimen. Gracias por la respuesta, Víctor. Tenemos también la pregunta por parte de Alberto Castro. ¿Qué prioridades específicas debería abordar el gobierno mexicano en su estrategia de ciberseguridad para fortalecer las infraestructuras críticas, estando en el inicio del mandato? Yo creo que algo fundamental es que se pueda revisar qué es lo que tiene en este momento México en sus sistemas, en sus redes. Una vez que termina la administración anterior, que ya termina el sexenio anterior, ver cuáles son los sistemas, las redes, todos los activos informáticos que tenemos y de ahí empezar a hacer un listado de cuáles son los prioritarios, cuáles son los que debemos proteger en primer lugar, de acuerdo con la influencia o el uso que tiene cada uno de estos sistemas. También revisar los activos de información, qué información es prioritaria y tener este resguardo, esta seguridad para esta información. Pero en todo caso, lo primero es la identificación. Muchas veces como empresas o inclusive como gobierno no sabemos qué tenemos instalados en nuestros sistemas. Hay tecnología que ya es obsoleta, que viene de gobiernos anteriores, que no se ha eliminado
y que está ahí conectada y que ya no tiene soporte técnico, ya no tiene actualizaciones y por lo tanto es vulnerable. Entonces necesitamos identificar primero cuáles son estos activos, hacer un listado de ellos, de cuáles son los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades que tienen, y designar a una persona o un equipo responsable para poder instalar parches de seguridad, hacer actualizaciones de estos equipos o eliminarlos en caso de que ya no se necesiten. Pero sí es muy importante hacer este diagnóstico, esta auditoría, porque de lo contrario vamos a seguir trabajando sobre pues una plataforma que desconocemos y obviamente pues que puede representar vulnerabilidades y generar nuevos vectores de ataque también. Gracias. Aquí también, Alberto, pues continuando con eso, pregunta, si tuvieras la oportunidad de hablar con la presidenta, ¿qué le dirías? Bueno, en principio que se tomara la ciberseguridad como algo crítico, algo fundamental. Hoy en día, tanto organizaciones como gobierno están dedicando áreas específicas, por ejemplo, a salud, a economía, a cultura, a desarrollo social, entre muchas otras, ¿no? Pero un área que es fundamental es la ciberseguridad. ¿Por qué lo mencionamos? Porque el tema de ciberseguridad tiene que ver con todo lo tecnológico. Y el gobierno se está, como cualquier otro gobierno y como muchas compañías, cada vez está teniendo mayor pues, adopción tecnológica. Está justo incorporando nuevos sistemas, está incorporando nuevas redes, nuevas estrategias, pero todas enfocadas a la tecnología porque de no hacerlo así, pues nos vamos a ver rezagados como país con respecto a otros países también. Entonces, lo principal es que como estamos avanzando en el tema tecnológico, toda esta tecnología que estamos incorporando, incluyendo nuevas tecnologías como Internet de las Cosas, como inteligencia artificial, como Big Data, toda esta debe ser protegida. Toda la tecnología tiene que tener un resguardo, una seguridad y un responsable de asegurar esa tecnología como tal. Ahora, el tema ahí es platicarlo, justo, darles estas recomendaciones, pero que se empiece a tomar en cuenta como cualquier otra área de gobierno, inclusive si se pudiera llegar a generar un ministerio o una secretaría de ciberseguridad, sería idóneo, porque precisamente esta sería la encargada de darle servicio transversal y horizontal a todas las demás dependencias de gobierno. Gracias, Víctor, por la respuesta. Tenemos aquí una última pregunta, que sería un ataque sobre las instituciones relacionadas con las finanzas del gobierno, por ejemplo, SCHP, SAT, Banxico, etcétera, puede afectar la calificación crediticia del país y por consiguiente la economía nacional. Esta pregunta viene por parte de Marcial Martínez. Sí, en este caso hay que considerar algo muy importante. Cualquier ciberataque tiene un daño no solamente en la vulneración que afecta, ¿no? Vamos a exponerlo así de esta manera. Un ciberataque, cuando logra tener éxito, el cibercriminal logra extraer información o logra cifrarla o logra destruirla o modificar este tipo de información y entonces genera un daño a esa institución. En este sentido, lo primero que se pierde en un ciberataque es la confianza en esa institución. Entonces, y la confianza específicamente que no puede resguardar la información de sus usuarios o su propia información de una manera adecuada. Entonces, sí, definitivamente un ciberataque sí afecta tanto en el tema económico como reputacional, como en el tema social y cultural de cualquier país. ¿Por qué lo decimos? Porque la información que finalmente se ve vulnerada y expuesta es la que pertenece a toda la ciudadanía, es la que nos pertenece a nosotros. Ahí están nuestras actas de nacimiento, nuestros historiales académicos, nuestros historiales médicos, todo lo que representa nuestra vida digital como ciudadanos la resguarda el gobierno. Si en caso de que exista o como ya ha sucedido algún ciberataque, esto afecta no solamente la credibilidad y confianza en el gobierno, sino
crea incertidumbre acerca de si puede o no resguardar esa información para la cual han diseñado estos sistemas también. Entonces, sí se ve afectado. Y un ciberataque, considerarlo, no solamente afecta a la organización como tal, sino todo el país en temas de confianza y credibilidad. Gracias, Víctor, por tu pregunta. Tenemos aquí la última pregunta para cerrar esta sección de preguntas y respuestas, que viene de parte de Víctor Hugo Rodríguez. Él pregunta, ¿el gobierno cuenta con planes de contingencias actualizados tras recibir un ataque? Hasta donde sabemos, hay dependencias de gobierno que sí los están implementando, que sí los han estado desarrollando, otras no. Desafortunadamente no es algo estándar, no es algo que pueda llamarse de alguna forma, pues, que impacte o que, bueno, que tenga efecto en todas las dependencias. Algunas operan con algunos planes, los han desarrollado y los han ejecutado, otras no tienen estos planes de contingencia. Y aquí lo más importante es que el mismo gobierno pueda designar un área que permita justo estandarizar estos procesos, el crear planes de respuesta a incidentes, de continuidad del negocio, de gestión de crisis, de recuperación en caso de desastres, que puedan servir como guías para que todas las dependencias puedan operar y saber qué hacer en caso de un incidente. Y así no corren el riesgo de que si sucede algo, pues desconecten los servidores o alguien apague la computadora o desconecten los sistemas, sino que ya sepan específicamente cuáles son los pasos a seguir, pero que este sea un protocolo, un procedimiento estándar para todo el gobierno. Te agradecemos mucho, Víctor, por esta conversación y las respuestas a las preguntas que tienen nuestros asistentes. Con esto damos por terminada la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias por la exposición de tu tema y muchas gracias también a todos los asistentes por su participación y sus preguntas.